Muy buenos días amigos, bienvenidos al Taller número 121. ¿Cómo están todos? Bienvenidos, muchas gracias por asistir, como siempre, todos los sábados, nuestra cita del Taller con Team. Entonces, hoy vamos a hablar de SQL. SQL, el lenguaje estructurado de consultas estándar para manejar o para administrar mejor las bases de datos relacionales. Entonces, quiero que comiencen en el chat y me digan qué experiencia tienen con SQL, si lo conocen, si no lo conocen, llevan cuánto tiempo trabajando, si definitivamente todos se lo dejan a un ORM. Díganme ustedes en el chat qué experiencia tienen con SQL. Yo les cuento un poquito de mi experiencia personal. Yo comencé a desarrollar programas normal con VisualFox Pro, primero con QBasic, luego con VisualFox Pro, y lo único que tenía que hacer uno en VisualFox Pro era decirle una funcioncita para que inserte, una funcioncita para que consulte, pero era bastante limitado. Entonces alguien me regaló un libro de SQL y me dijo, mira, para que aprendas a manejar las bases de datos relacionales. Me lo leí en una semana y fue espectacular, fue muy chévere. De ahí comencé yo a amar las bases de datos, porque las relacionales, porque definitivamente fue muy fácil para mí entenderlo, fue muy sencillo de aplicar y comencé a generar consultas muy poderosas, algo que pues obviamente con las funciones que traía VisualFox Pro nunca lo iba a lograr. Entonces, me dicen acá, he hecho cosas básicas, normal, todos hemos hecho cosas básicas, dependiendo de si te gusta o no. No sé nada de SQL, normal. SQL con los diferentes lenguajes de programación. PLSQL, ok, que es para lenguajes, para procedimientos almacenados. PL específicamente sería para Oracle. ¿Qué más? ¿Qué más dicen por acá? Estás un poquito confundido, WZR, en cuanto a lo que dices. SQL lo conocí con Access, entonces no conociste SQL. Access, no sé cómo estará hoy, hace mucho tiempo no manejo Access, pero Access jamás tuvo un SQL estándar. El SQL de Access era terriblemente feo. No sé si ahorita será, porque hace mucho tiempo no lo veo, pero Access incluso era ofender a los que sabían de bases de datos. Access era un Excel avanzado, de verdad. ¿Cómo van? ¿Qué más dicen por acá? Trabajan con SQL Server 2005, chévere. Aunque 2005 ya está viejito, tienes que actualizarlo. Por cuestiones de seguridad, por funcionalidades, por muchas cosas. Diferencia entre SQL y no SQL, el no. Mentiras. Son totalmente diferentes, ¿ok? ¿Vieron SQL en la universidad? Claro, en la universidad tenemos que ver SQL obligatoriamente. Bien, perfecto. ¿Qué es SQL? SQL es un lenguaje estructurado de consulta. Structured Query Language, por sus siglas en inglés. Este lenguaje es un estándar de la industria donde todos los motores de bases de datos relacionales tienen que implementar este lenguaje. Es decir, con el lenguaje SQL es que nosotros vamos a administrar completamente la base de datos. ¿Ok? Entonces, el SQL es muy bonito porque es estándar. Es como si habláramos del JavaScript para los navegadores, ¿vale? Pero el JavaScript viejito que todos pueden usar, no las últimas actualizaciones que algunos navegadores van colgados, pero el SQL es para cada motor un estándar. Entonces, si tú aprendes SQL, no hay excusa de que te puedas mover entre motores de bases de datos. Entonces, eso de que, es que me enseñaron con MySQL. Si te enseñaron con MySQL, perfectamente te puedes pasar a SQL Server, perfectamente te puedes pasar a Postgres, a Oracle, porque SQL es un lenguaje estándar. Hay otra cosa, y es que las funciones de los motores de bases de datos no son las mismas. Ahí sí es diferente. Pero el SQL para hacer consultas, para crear tablas, para crear bases de datos, para revocar permisos, es estándar. Entonces, una vez aprendes SQL, puedes manejar cualquier lenguaje, cualquier motor
de bases de datos relacionales, ¿ok? Entonces es muy lindo porque podemos movernos entre bases de datos sin tener el problema de que no, yo no sé, tengo que aprenderme un nuevo lenguaje para administrar ese motor. No. Entonces es súper, súper chévere. ¿Ok? Bien. Hoy vamos a hacer algo muy técnico. No nos vamos a demorar mucho. Vamos a hacer algo muy técnico. No vamos a ver tanta teoría. Vamos a hacer un poquito de ejercicios con SQL para que no se aburran, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a comenzar a hacer de inmediato. SQL se divide en tres grandes grupos. Tengan en cuenta, se divide en tres grandes grupos. El primer grupo es el DDL, por sus siglas en inglés, Data Definition Language. El DDL nos va a permitir, lo voy a escribir aquí, se ve un poquito pequeño. Un poquito pequeño, pero no quiero confundirlo, simplemente DDL, Data Definition Language. Este Data Definition Language nos va a permitir crear las estructuras de nuestras bases de datos, ¿ok? Nos va a permitir crear esas estructuras, entonces nos va a permitir crear la base de datos, nos va a permitir crear las tablas, nos va a permitir crear los índices, todo lo que tenga que ver con la definición de nuestra estructura, lo vamos a hacer con ese grupito de instrucciones de SQL para definir nuestra estructura, ¿vale? Ahora, hay otro grupo que se llama DML, por sus siglas en inglés, Data Manipulation Language. Este DML es el que nos va a permitir consultar información, insertar información, actualizar información, borrar información. Entonces, ese grupito de Data Manipulation Language, DML, es el que más utilizamos en realidad. Es el que más utilizamos. ¿Por qué? Porque es nuestro día a día, es nuestro select, nuestro insert, nuestro update, nuestro delete. ¿Vale? Chévere. Hay otro grupo que es el DCL. Por sus siglas en inglés, Data Control Language. Ese Data Control Language es el que nos va a permitir decirle, mira, voy a crear un nuevo usuario, pero ese usuario solamente va a tener permiso para ver esta tabla o esta vista, o va a tener permiso solamente para insertar, o va a tener permiso solamente para actualizar, ¿sí? Entonces con Data Control Language es que nosotros vamos a poder manipular los permisos de acceso a nuestra base de datos de diferentes usuarios de la base de datos. No se confundan con el usuario de la aplicación, que muchas veces nos confundimos con los usuarios de la aplicación. No, la aplicación es un mundo totalmente aparte y ya la base de datos, el motor de base de datos tiene su propio usuario, sus propios usuarios y nosotros podemos crear usuarios y esos usuarios son los que nos van a permitir manipular la información. Me dicen que se escucha un poquito bajo. Voy a subirle un poquito a esto. A ver. Hola, hola. A ver un segundo. Hola, hola, me dicen, porfa, me ayudan ahí informándome. Ah, perdón. Me están diciendo es que le suba la fuente. No se preocupen por la fuente de acá, yo no voy a trabajar. Esta es esta es una terminal, no me voy a concentrar ahorita a hacerlo aquí. Todo lo voy a hacer desde mi editor preferido, que es Goland. Entonces no se preocupen por la fuente, ahorita vamos a hacer ejercicios con la fuente, ¿listo? No se preocupen por eso. Entonces, no sé si le subí ya ahora demasiado al micrófono y suene como raro. Me comentan, por favor, me dicen, ¿vale? Listo.
Ok, entonces él está hablando que ese es otro grupo. Hay otro grupo, ¿vale? No es como tan especificado como grupo dentro del SQL estándar. ¿Por qué? Porque el SQL estándar tiene solo esos tres grupos. Sin embargo, nosotros en los motores de bases de datos serios podemos hacer procedimientos almacenados, podemos hacer funciones, podemos hacer trigger, ¿ok? Y eso lo conocemos como, bueno, eso, procedimientos almacenados, funciones, pero cada motor de base de datos tiene una implementación diferente, entonces ahí sí cambian bastante. Por eso no es un grupo estándar del SQL. ¿Qué dice el SQL? Miren, los tres primeros grupos tienen que ser estándar, siempre. Los tres primeros grupos tienen que ser estándar para todos los motores. Ahora, ya que ustedes quieren hacer una implementación para sus procedimientos almacenados, para sus funciones, etcétera, ya cada uno de ustedes lo puede hacer independientemente, porque ese es su motor, ¿vale? ¿Listo? Vale. Ahora sí, vamos a comenzar a hacer ejemplos y vamos a comenzar con el DDL, Data Definition Language. Yo tengo acá voy a hacer los ejercicios con Postgres. Ustedes ya los que me siguen en mi canal, acá en EDTeam, saben que me encanta Postgres, es un motor de base de datos poderosísimo. Entonces vamos a hacer los ejercicios con Postgres y lo primero que voy a hacer es crear un usuario, crear una base de datos y conectarme a esa base de datos. Porque los motores de bases de datos en realidad son servicios que están escuchando cuando quieren hacerles peticiones. ¿Listo? Entonces lo primero que voy a hacer es que a ese servicio le voy a crear un usuario, le voy a crear una base de datos y con esa base de datos es que vamos a trabajar en el taller del día de hoy. ¿Listo? ¿Cómo vamos por acá en el chat? La verdad no he mirado el chat, se ve que está súper movido, discúlpenme. Ahorita hacemos como una sesión de preguntitas donde me va a concentrar solo en el chat. De resto, la cuestión no creo que los pueda seguir, se está moviendo bastante. Muchas gracias por mover tanto el chat. Bien, entonces, no se preocupen tanto por lo que voy a hacer aquí. Recuerden que todo lo voy a hacer en el IDE, pero sí necesito crear el usuario y la base de datos. Una vez haya creado el usuario y la base de datos, desde un cliente me voy a conectar a esa base de datos. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer primero es entrar a mi Docker, porque tengo mis Postgres, los tengo dockerizados, los tengo en containers para poder tener diferentes versiones y que no tenga problemas, ¿vale? Listo. Entonces, voy a entrar a PSQL con el usuario Postgres a la base de datos Postgres. No se preocupen tanto por esto. Vamos a crear nuestro usuario. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro usuario. Entonces, para crear nuestro usuario vamos a utilizar una instrucción del grupo de definición, de DDL. Ese es create. Create nos va a permitir crear diferentes estructuras, un usuario, una base de datos, una tabla. ¿Listo? Entonces voy a crear un usuario y lo vamos a llamar edtaller. Y le vamos a asignar un password que va a ser taller. ¿Ok? Eso es todo lo que voy a hacer. Ya creé el usuario. Eso es todo lo que iba a hacer. No iba a hacer nada más con eso. Vamos a crear una base de datos y le vamos a decir que el dueño de esa base de datos, el que va a tener permiso sobre todo, va a ser edtaller. Entonces, create database edtaller. La voy a llamar igual a todo para no confundirme ahorita con password y acordar. Donde el dueño es edtaller. Listo. Ya tengo mi usuario y mi base de datos. ¿Listo? Entonces, ahora, ya que tengo esto, ya me puedo conectar desde cualquier cliente a esta base de datos con este usuario y con esta clave. Recuerden que los motores de bases de datos son un servicio, están escuchando. Es como cuando una página web está escuchando que alguien le hace una petición. Lo mismo, el motor de base de datos está escuchando o esperando que le hagan una petición para conectarse y para hacer trabajar. ¿Listo? Incluso en este momento
esta pantalla que ustedes están viendo, yo estoy utilizando un cliente para conectarme a la base de datos. Ese cliente se llama PSQL. PSQL es el cliente de Postgres desde terminal, ¿vale? Por eso él está escuchando, yo pude entrar y el cliente, yo le voy, desde el cliente le voy enviando las instrucciones a mi base de datos, ¿vale? No voy a hacer nada más aquí, no voy a hacer nada más aquí para poder utilizar mi ID. Y desde el ID voy a crear, listo, yo lo estoy haciendo desde un ID, pero generalmente utilizamos una herramienta como la más conocida para MySQL, phpMyAdmin. Para Postgres, pgadmin. Para SQL Server, SQL Server, se me olvida el nombre de la herramienta del cliente de SQL Server. Bueno, para Oracle, SQL1 creo que se llama. Entonces, desde cualquier cliente te puedes conectar siempre y cuando tengas, siempre y cuando conozcas dónde está el servidor, es decir, la IP o la URL del servidor, el nombre del usuario, la clave y el nombre de la base de datos. Con eso te vas a poder conectar a tu base de datos, ¿ok? Listo. Yo voy a hacerlo desde este ID, ¿vale? Pero ustedes lo pueden hacer desde cualquier ID, no hay ningún problema, o desde cualquier herramienta de cliente. Entonces yo le voy a decir acá al ID que voy a crear un nuevo data source, ¿ok? Voy a entrar a Postgres, le voy a decir que es de tipo Postgres y él me saca esta información. Listo. ¿Dónde está el host? ¿Dónde está nuestro servidor? Bueno, yo le estoy diciendo que está en localhost. Si estuviera en otro lado, pues le diré la IP o la URL. ¿Dónde está? ¿A qué base de datos me voy a conectar? EDTaller. ¿Con qué usuario me quiero conectar? Con EDTaller. ¿Con qué password? Bueno, el que hayan colocado. Voy a hacer el test de conexión. Me dice que está correcto. Bueno, acá me dice que el drive lo puedo actualizar, pero no lo voy a hacer en este momento, no sea que algo me falle. Y listo, me conecto. Le doy OK. Miren, ya estoy conectado. Ya estoy conectado. Entonces, esto es un cliente hacia ese motor. ¿Vale? Estoy mirando acá la base de datos. Y la base de datos en este momento no tiene ninguna tabla. Entonces, vamos a continuar. Antes de poder sentarse a echar código, como siempre, como en cualquier trabajo, o mejor, como en cualquier área, tú tienes que haber hecho un diseño previo, ¿cierto? Tú tienes que haber hecho tu modelo entidad-relación, luego tu modelo relacional, luego tu modelo tabular. Como mínimo yo sugiero que mínimo hagan su modelo tabular. ¿Listo? Es decir, saber qué tablas voy a crear y cuáles son los atributos de las tablas que voy a crear y cuáles son los dominios de cada uno de esos atributos, es decir, qué tipo de dato voy a guardar en cada uno de esos atributos, ¿vale? Pero pues no lo vamos a hacer ahorita porque ahorita vamos a hablar es de SQL, no de diseño de base de datos, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar y supongamos acá que yo ya tengo, a ver, el tipo de letra está pequeño, lo voy a hacer un poquito más grande, yo creo que ya se ve mucho mejor. Y ya tengo mi diseño tabular, mi modelo tabular. Entonces ya sé que en este caso voy a crear una factura y un detalle de la factura. ¿Listo? Entonces voy a crear dos tablitas, ¿vale? Entonces vamos a utilizar la instrucción create y le voy a decir que tiene que crear una tabla, ¿ok? Ah, bueno, una cosa que se me olvidó decirles. SQL es un lenguaje, ¿vale? Es un lenguaje. Y es un lenguaje declarativo. ¿Qué significa que sea declarativo? Que tú le dices a la herramienta qué debe hacer, pero no le dices el cómo. O sea, simplemente le dices, oye, hazme esto. Por ejemplo, ahorita le vamos a decir, seleccióname todos los registros donde la venta sea mayor a 100. El valor de la venta sea mayor a 100. Pero yo no le estoy diciendo cómo. Simplemente le estoy diciendo, óyeme, hazme esto. Entonces él lo va a realizar, pero no, a ti no te interesa cómo lo haga. Por eso es un lenguaje declarativo. ¿Listo? Entonces, create table, le vamos a dar acá factura. ¿Vale? Factura.
Y de tu modelo tabular sabes que tienes que crear algunos campos o algunos atributos. ¿Listo? Entonces, lo primero, el ID. El ID. Entonces, este ID yo quiero que el motor lo vaya incrementando. Entonces, en algunos motores podemos utilizar autoincrement. ¿Vale? En Postgres, por alguna razón, hasta la versión 10 salió este autoincrement. Por ahora no lo puedo utilizar, así que voy a utilizar serial, que es el análogo de autoincrement. Listo, entonces le voy a decir que es serial y que no reciba datos nulos, ¿vale? Entonces miren cómo estamos creando nuestra factura, ¿vale? Nuestros atributos y le estamos dando su dominio. Entonces serial es el dominio de todos los enteros de 1 en adelante, positivos, y le estoy diciendo, le estoy creando ya una restricción. No puede tener datos nulos. En los motores de bases de datos podemos ingresar datos nulos, ¿vale? Y por defecto vienen así, es decir, si tú no le colocas not null, esos campos que van ahí van a ser nulos. O pueden ingresar información con datos nulos. ¿Listo? Entonces tengo el ID, tengo una fecha que va a ser de tipo date. También le voy a decir que no se anula, es una restricción, pero le voy a decir que por defecto tenga la fecha del motor de base de datos. Entonces, listo. Entonces acá estoy creando otro atributo de tipo date, o sea la fecha. No le voy a permitir que digiten datos nulos, es decir, todas las facturas tienen que tener una fecha. Y por defecto, el valor de esa fecha va a ser la fecha que tenga el motor en ese momento en que se inserte un registro. Ya lo vamos a ver cuando insertemos de qué nos sirve haber hecho ese default. ¿Listo? Va a tener un cliente. No me va a complicar creando una tabla de clientes ni nada. Simplemente aquí voy a crear un cliente y le voy a decir que es de tipo varchar, es decir, es de tipo carácter. Puedo ingresar cualquier carácter, pero va a ser de tipo variable, es decir, puede tener o todo el tamaño que yo le diga ahorita, o puede tener solamente menos tamaño, ¿vale? Va a tener de un carácter en adelante. Entonces vamos a decirle que el cliente va a ser de tipo varchar de 50 porque es un nombre. Lo mismo, not null. No es obligatorio que todos los campos sean not null, ¿vale? Incluso voy a crear un campo que sea nulo. Acá, dirección. No me interesa, por algún motivo de nuestro negocio, no me interesa saber obligatoriamente la dirección. Simplemente me interesa, si la tengo, es un dato, un valor agregado, pero si no la tengo no me interesa. Entonces miren que acá no le coloqué not null. Es decir que en la dirección puede ir datos nulos, sin información. Ojo, es diferente a un campo vacío. ¿Listo? Dirección y no más, no le vamos a colocar nada más. Miren, acá estamos creando entonces la factura con sus atributos, pero nos faltan otros atributos. Nos faltan atributos como cuál va a ser la llave primaria, si tiene llaves foráneas, etc. Por ahora no le voy a colocar nada de eso, porque este es un taller de introducción y no quiero llegar a confundirlos un poco. Solamente es una tabla con unos campos específicos. Voy a crear rápidamente el detalle de la factura. Entonces, create table factura detalle. ¿Listo? Ojo, aún no he ejecutado esto, ¿no? Aún no lo he ejecutado, solamente estoy escribiéndolo. Ahorita lo ejecutamos. Listo, entonces la factura de detalle va a tener un ID que es de tipo serial. No va a permitir nulos. Va a tener una factura ID que va a ser de tipo entero y no va a permitir nulos. Va a tener un producto que va a ser de tipo varchar de 10, por ejemplo. No va a permitir nulos. Un segundo, hago algo aquí para poderlo bajar. Listo.
y va a tener un valor que va a ser de tipo, no nos vamos a complicar, vamos a hacerlo de tipo entero, not null. Perfecto. Listo. Entonces miren cómo vemos con SQL vamos a crear dos tablas, ¿vale? Voy a ejecutar esas dos instrucciones, ¿ok? Acá el ID me ha dicho que ha sido completado, que no hubo problema, ya creé la primera tabla. Y voy a crear la segunda tabla. La ejecuto. Y miren, me ha creado la segunda tabla sin problemas. Listo, entonces ya tengo cómo almacenar mis facturas. Si vemos aquí en el ID, podemos estar viendo que ya tengo mi factura y mi factura de detalle. Entonces ya hicimos todo, varias instrucciones de nuestro primer grupo, que es Data Definition Language. Ya definí la estructura de mi base de datos. ¿Listo? Faltan muchísimas cosas. Falta colocar las llaves primarias, las llaves foráneas, restringir datos si no están en las llaves foráneas, etcétera. Pero como les digo, esto es un taller de introducción. Entonces, ya tengo mis tablas. Ahora, ¿qué me falta? Me falta manipular información, o sea, utilizar el grupo Data Manipulation Language. Dentro del Data Manipulation Language tenemos insertar datos, tenemos actualizar datos, tenemos borrar datos y tenemos obviamente consultar, que es lo más poderoso que hay en el SQL. Es el lenguaje de consulta, la consulta como tal, es muy poderoso. Entonces vamos a hacer esas instrucciones. Vamos a comenzar insertando en la factura. Entonces, para insertar en la factura, la instrucción es insert, ¿ok? Insert into, y le vamos a dar el nombre de la tabla que voy a afectar, factura. Insérteme en factura. Y acá, entre paréntesis, le voy a decir qué datos quiero, o qué columnas, ¿sí? Qué atributos de esa tabla son las que quiero insertar. Porque no necesariamente quiero insertarlas todas. Por ejemplo, el ID no se lo quiero enviar yo. El ID ya lo hace el motor automáticamente, ya sabe que tiene que ir en el 1, luego hacer el 2, luego hacer el 3, ¿cierto? Entonces, el ID yo no quiero enviárselo. Quiero enviarle la fecha, tampoco, porque la fecha él ya sabe que por defecto es la fecha del motor de base de datos. Entonces tampoco me interesa enviarle la fecha. ¿Qué me interesa enviarle? El cliente y la dirección, ¿vale? Entonces acá yo le puedo decir, ingréseme en cliente y en dirección, ¿sí? Values, aquí le di un enter, no es obligatorio, pero es para que no se vaya hacia allá. Values, y le tengo que enviar los valores en exactamente el mismo orden de los campos que voy a afectar acá. Entonces miren lo siguiente, en el cliente, Pedro. Bueno, en SQL el string siempre va entre comillas sencilla, siempre, ¿vale? Pedro. Y la dirección no la tengo, entonces le voy a enviar un dato nulo. ¿Listo? Y ya con esto puedo insertar una factura con el cliente Pedro. Miren que no le estoy enviando ni el ID de la factura porque el motor lo va a hacer, ni la fecha. Entonces vamos a ver. Le doy ejecutar. Aquí ya me dice el motor que lo ejecutó correctamente. Y para confirmar voy a utilizar la instrucción select. Select. Voy a darle un asterisco. Arenosos, vengan a mí. Oh, ¿cómo van a utilizar un asterisco? Eso va a acabar con la memoria. Eso va a ser terrible. El asterisco en realidad no se debería utilizar para hacer una consulta, para hacer un select. Pero cuando tú estás trabajando en el diseño o en las pruebas, tú haces select para que te rinda, ¿ok? No estás matando el motor porque no lo estás haciendo constantemente. Cuando ya estás en producción, ya estás haciendo un programa serio, ya estás trabajando en el backend o haciendo la consulta como tal, ya no utilizas asteriscos, sino que vas a decirle cada uno de los campos cliente y dirección from factura
Así deberías hacerlo. Siempre nombrando los campos, es lo más óptimo, ¿vale? Pero yo en este momento no estoy programando, estoy haciendo las pruebas, ¿ok? Estoy haciendo las pruebas. Quiero mirar que este insert me haya funcionado. Entonces lo ejecuto. Y miren el resultado. Me insertó la factura número 1, ¿cierto? Yo no le di ese número, el motor lo hizo. La fecha de hoy, 27 de enero del 2018, eso lo hizo el motor. Y le di que el cliente se fuera Pedro. En la dirección no le di nada, ¿vale? Entonces ya tenemos nuestro primer registro. Chévere, ¿verdad? Chévere. Ahora, voy a hacer otro insert. Para un momentico, miramos preguntas, porque veo que el chat se mueve bastante. Entonces, miramos preguntas y continuamos haciendo actualizar, borrar y consultar. ¿Listo? Entonces, ya tengo la factura, o sea, el encabezado de la factura, me falta el detalle, es decir, ¿qué compró Pedro? Entonces vamos a insertar en factura detalle. ¿Qué campos necesito? ¿Qué campos necesito de factura detalle? El ID no lo necesito, ¿vale? El factura ID sí lo necesito porque el motor no lo sabe, no sabe a qué factura ID le estoy relacionando yo, ¿ok? Entonces este valor sí lo necesito. ¿Necesito saber el producto? Claro que sí. ¿Y necesito saber el producto? Por supuesto. Entonces, ¿por qué? Porque miren que ninguno permite nulos. Tengo que enviarle valores, ¿vale? Tengo que enviarle valores. Entonces, tengo que afectar factura ID, producto y valor, ¿vale? Factura ID, producto y valor. Esto ahí, ¿para qué? Para que no esto. Doy un enter, no es necesario el enter, recuerden. Values y tengo que enviarle el valor. Entonces, la factura ID, ¿qué factura fue la que creé? La número 1, ¿vale? Eso lo haces tú en el backend. Vas, insertas la factura, obtienes el ID, tienes el ID en memoria en una variable, luego cuando vas a ingresar la factura de detalle sabes que tienes el ID en esa variable y la vas enviando para cada uno de los detalles de la factura, ¿vale? Aquí nos toca hacerlo a mano. Bueno, en realidad podríamos hacer un procedimiento almacenado, pero no es de este detalle. Listo, entonces, factura ID, ¿qué producto? Lo clásico, ¿no? Arroz. ¿Y a qué valor? A 10. ¿Vale? Listo. Entonces inserto ese valor. Listo. Aquí el ID me dice que lo ejecutó correctamente. Vamos a ver. No puedo mover el ID. ¿Qué pasa? Permítanme un segundito que no se me deja manipular fácilmente el ID. Por lo que tengo la letra demasiado grande. Entonces permítanme por favor. Ya, creo que ahí ya puedo. Eso. Ya. Listo, me dice que una fila afectada correctamente. Entonces, ¿cómo compruebo que lo ingresé? Select asterisco from factura detalle. ¿Vale? Siempre tengo que terminar las instrucciones de SQL con punto y coma, ¿vale? En el backend ya no lo haces con punto y coma, ya simplemente envías la instrucción como tal, ¿vale? Pero como acá estoy utilizando es un cliente, aquí sí tengo que utilizar el punto y coma. Ejecuto y miren, tengo el detalle el detalle 1 con a la factura 1 le compró arroz a 10, ¿vale? Ahora, voy a decir que esa persona compró 3 productos. Entonces me tocaría repetir todo esto, ¿cierto? Uy, ¿qué hice? No sé qué hice. Listo. Listo. Entonces me tocaría repetir cada uno de los productos. Entonces sigue afectando la factura número 1, pero esta vez compró papa a 2. Pero imagínense si fueran 10 productos. Si fueran 10 productos me tocaría estar haciendo esto en cada uno. SQL que nos permite ahorrarnos por lo menos la primera parte. Es decir, decirle en qué tabla afectar y los campos que voy a afectar. Y simplemente los valores los voy separando por coma,
¿cierto? Entonces, este sería un registro. Voy a afectar otro. Carne. ¿Vale? Entonces, miren, este grupo sería un registro. Este grupo sería otro registro. Voy a afectar otro. Sigue siendo la factura número 1. Huevos. ¿Vale? Entonces miren cómo... Voy a hacer eso así. En el mismo values puedo afectar varios registros sin tener que estar haciendo insert, into, factura de detalle y los campos. Es decir, esta parte la puedo hacer una sola vez y dentro de values puedo separando por comas. Obviamente que cada uno de estos valores tiene que corresponder a este grupo de tablas y ya puedo ejecutar. Vamos a hacerlo. Ejecuto y miren, él me dice que afectó 3 registros, que fueron estos 3 de acá. Vamos a ver si factura de detalle está correcta. Miren, entonces compró papa, arroz, papa, carne y huevos. ¿Vale? Miren qué chévere y qué fácil es afectar información en nuestra base de datos. ¿Vale? Voy a hacer una pausa aquí pequeñita. Quiero leer un poquito el chat porque wow, esto está que se mueve. Hay varios baneados, chévere. Me gusta cuando se banea gente porque hay muchos arenosos. A ver, ¿qué preguntas interesantes hay por aquí? No sé si alguien del staff me puede decir por el Slack si hay alguna pregunta interesante o continuamos. ¿De qué están hablando? Que si utilizar una base de datos relacional o no relacional. La gran pelea, eso es como cuando decían que si utilizar Windows o Linux. Una pregunta, unas peleas totalmente tontas, ¿ok? Y eso depende de tu necesidad. Pero te voy a decir, la gran mayoría de veces vas a utilizar bases de datos relacionales. La gran mayoría de veces. Porque hay muchas veces en que las bases no relacionales tienen, aunque tengan mucha eficiencia, no cumplen con los criterios de restricciones necesarias para tus proyectos. Entonces, no significa que no las uses. Muy seguramente en algún proyecto vas a utilizar bases de datos no SQL, pero la gran mayoría vas a utilizar bases de datos relacionales. La gran mayoría de las veces. ¿Listo? A ver, ya me están ayudando por acá. Chun, chun, chun. Ah, me han ayudado. Management Studio de SQL Server. Claro que sí. Gracias, Diane. Dicen por acá. ¿Conviene utilizar date o date time? Ah, ok, son dos tipos de datos diferentes. Ok, miren, acá yo en date, en la fecha utilicé solo date, ¿vale? Pero fue porque yo lo decidí así, es decir, en mi proyecto lo decidí así. Pero si tú necesitas específicamente saber la fecha y hora exacta en que se creó el registro, obligatoriamente necesitas un date time. En Postgres no se llama date time, sino timestamp. A ver, lo escribo por acá. Timestamp. ¿Ok? ¿Vale? Entonces ya depende de las necesidades. Porque recuerden, date solamente te muestra la fecha. No te muestra horas ni nada. Con datetime o datetime o timestamp te va a mostrar hasta el microsegundo, creo. Entonces, dependiendo de tu necesidad. ¿Listo? Una duda. ¿Para escribir los campos en SQL soportará expresiones regulares? Uy, creo que no entendí la pregunta, pero lo que sí te puedo decir es lo siguiente. SQL Server a partir del... el lenguaje, el estándar SQL a partir del 2016 soporta expresiones regulares para consultas grandes, para consultas de texto grandes, ¿vale? Porque el Big Data, que es ya el boom actual, necesitaba ese proceso y SQL, el estándar SQL como tal, no lo implementaba, entonces cada motor tenía sus propias funciones para hacer esa consulta. Pero el SQL, ya el estándar, ya lo soporta como para hacer consultas, ¿vale?
Em, Esa sintaxis de inserción múltiple es compatible con todas las bases de SQL. Es un estándar. Es un estándar. Entonces, no tienes problemas. Ya tú lo utilizas en cualquier base de datos porque es un estándar. ¿Qué tan importante es aprender álgebra relacional para iniciar en SQL? Es una pregunta un poquito capciosa, pero te digo una cosa. Definitivamente, para cuando hagas las consultas, si no lo entiendes, álgebra relacional, vas a tener problemas. Y quiero mostrarte el por qué. Voy a hacer... Esa pregunta me da pie para que hagamos un ejercicio muy chévere. Listo, voy a hacer lo siguiente. Voy a insertar una factura, la factura número 2. ¿Vale? La factura número 2 le va a corresponder a Juan. ¿Vale? Listo. Inserté la factura número 2. Voy a confirmar que sea la 2 para que no me tenga problemas. Sí, la factura número 2 es de Juan. Y a Juan vamos a venderle 2 productos, ¿vale? Entonces me vengo por acá y voy a decirle que a Juan, o sea, la factura número 2 que le corresponde a Juan, le va a vender solo 2 productos. Vale, le vendí papa, no sé, valor de 3 y carne, valor de 11. ¿Vale? Ya, perfecto. Ahora miren lo siguiente. ¿Qué tengo en factura? En factura tengo 2 facturas, una de Pedro y una de Juan. La de Pedro es la factura número 1, la de Juan es la factura número 2. ¿Ok? Vámonos con factura de detalle. En factura de detalle pues tengo todos los productos vendidos, ¿vale? Arroz, papa, carne, huevos pertenecen a la factura número 1 y papa y carne, bueno, de estos valores pertenecen a la factura número 2. Ahora, ¿qué pasa? Me gustaría saber, o sea, ustedes están viendo que me toca hacer una consulta de una tabla y luego la consulta de otra tabla y me toca acordarme, la factura número 1 es de Pedro, la factura número 2 es de Juan, pero ¿qué pasa si fueran 2000 facturas? Muy complicado, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una consulta que en una sola consulta me muestre toda la información, ¿vale? Claro, recuerden una cosa, aquí yo no creé llaves primarias ni llaves foráneas, entonces no es una buena práctica, pero lo que estamos haciendo es un ejemplo de cómo funciona. Lo ideal es haber hecho las llaves primarias y las llaves foráneas, ¿vale? Pero sin hacerlas, yo puedo hacer la consulta que quiero, el ejercicio que quiero hacer, ¿vale? Sí, ya sé, ahorita me van a decir que no es nada óptimo, no es nada eficiente, de acuerdo, pero recuerden que esto es un taller inicial. Entonces voy a traerme la información de las 2 tablas para que me muestre de quién es, voy a hacer esto, de quién es quién compró este arroz, quién compró esta papa, quién compró esta carne, ¿vale? Entonces aquí voy a comenzar haciendo nuestro select, ¿vale? ¿Qué quiero mirar de la factura? De la factura me interesaría mirar qué les parece. El ID, la fecha y el cliente. La dirección no me interesa. Entonces voy a hacer solamente la proyección del ID, fecha y cliente. ID, fecha y cliente. ¿Vale? Eso es de la tabla factura. Ahora, de la tabla factura detalle, ¿qué quiero ver? Me gustaría ver el producto y el valor. Este ID, en este caso no lo vamos a traer. La factura ID no la voy a traer porque ya la traje de esta factura, de esta tabla. Entonces me interesa saber el producto y el valor, ¿vale? Producto y valor. El problema aquí viene, bueno, acá le decimos de qué tablas. Quiero traer la de la tabla factura y de la tabla factura detalle. Voy a utilizar join, ¿ok? Que me va a permitir combinar esas tablas, ¿vale? El problema aquí, me va a sacar, aquí hay varios problemas. El primero es que él no sabe el ID de cuál de las dos tablas traerlo. ¿Por qué? Porque miren que en factura tengo un ID y en factura detalle también tengo un ID. Entonces él me va a decir, oye, no sé de cuál de las 2 tablas se la traigo.
Entonces yo lo podría hacer así, mire. Le podría decir que la quiero de factura. Y ahí estoy especificando que el campo ID lo va a traer de la tabla factura. ¿Listo? Me va a seguir sacando muchos problemas. Vamos a ver qué pasa. Vamos a intentarlo. A ver si me lo deja hacer. Sintaxis error. Bueno, tengo un sintaxis error. Ok. Sintaxis error. No, quiero que me muestre el plano cartesiano. Pero me está diciendo que obligatoriamente tengo que decirle en dónde está el join. Ya. No. Ninguno. Vamos a ver cómo saco el plano cartesiano. Ya sé, algunos me van a decir, me falta el on factura, pero no quiero hacerlo. Yo lo que quiero hacer es que me muestre un plano cartesiano para explicar lo del álgebra relacional. Solamente que el IDE como que no me lo va a dejar hacer. A ver, ¿quién me ayuda en el chat? ¿Qué me falta hacer para que me muestre el plano cartesiano? Recuerden, no estoy esperando que me digan que le falta el on factura.id sea igual. No. Yo lo que quiero es que él me trate de generar un plano cartesiano. Es decir, que a cada uno de los productos de factura detalle, a cada uno de estos productos, me diga que todos estos productos, todos, incluso los de factura 1 y 2, los compró Pedro, y que todos los productos, incluso en la factura 2, los compró Juan. Pero no me lo deja hacer, no entiendo por qué. Con el where, no, John, si lo hago con el where es lo mismo que hiciera el on. Es exactamente que hiciera el on. Oh, John Chris. Tienes razón. John Chris Dorafo. Vamos a ver. Oh, denle una cerveza a John Chris Dorafo. Muchas gracias, John Chris Dorafo. Así es. Muchas gracias, exactamente, con la coma. La falta de hacer este tipo de ejercicios. Listo. Muy bien, entonces miren este plano cartesiano. Imagínense un plano cartesiano, ¿no? ¿Verdad? Donde hay el eje de las X y el eje de las Y. Entonces, en el eje de las X podemos tener cualquiera de las dos, o los productos o los clientes. Y en el eje de la Y podemos tener cualquiera de las dos, o los productos o los clientes. En este caso, ¿qué hizo? Para cada uno de los elementos de la X, le entregó cada uno de los elementos de la Y. Y miren esto. Pedro compró arroz a 10, Juan compró arroz a 10. Pedro compró papa a 2, Juan compró papa a 2. Pedro compró carne a 20, Juan compró carne a 20. Es decir, hizo un plano cartesiano y en cada intersección mostró un registro. Y eso no es lo que nosotros queremos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí es donde entra en juego el álgebra relacional. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos dice, bueno, y entonces, ¿cómo hacemos para hacer la combinación de nuestro plano cartesiano, pero que solamente muestre las intersecciones reales de esos dos elementos? ¿Ok? Entonces, ahí es donde ya juega algo importante, que es el join. ¿Ok? Join, la combinación, ¿vale? Existen diferentes tipos de join, pero bueno, creo que no alcanzaría, ya se nos está terminando, para mostrarles left join, right join, full join, natural join, ¿ok? Simplemente en este quiero mostrar la información que de verdad me interesa. ¿Qué me interesa ver? Me interesa ver quién compró qué productos. Eso sí es lo que me interesa ver. Entonces, tenemos que decirle las tablas que van a ser consultadas y le tengo que decir cómo quiero que por cuáles atributos se van a intersectar, ¿vale? Entonces, en este caso le voy a decir on factura.id sea igual
a factura detalle punto factura ID. Entonces, el campo ID de factura se va a combinar con el campo factura ID de factura detalle. ¿Listo? Y aquí sí ya nos va a mostrar la información correcta. Miren, ahora sí, la factura 1 le corresponde a Pedro y esto fue lo que compró Pedro. Y la factura número 2 la compró Juan y esto fue lo que compró Juan. ¿Vale? Entonces ahí es donde comienza a entrar en juego el álgebra relacional. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Uy. Acá. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Cómo les ha parecido el taller? Deberían crearse un curso de PostgreSQL avanzado. Les cuento que el curso de base de datos está muy completo. Está diseño de base de datos completísimo, modelo de entidad-relación, modelo relacional, modelo tabular, álgebra relacional, todo. Todo el SQL mirado a fondo. Todo el SQL. Y, ya me están llamando la atención, voy a terminar rápidamente. Tiene procedimientos almacenados, tiene triggers y terminamos con un sistema de facturación. Entonces, ese curso se lo recomiendo muchísimo. Listo, muchachos, vamos terminando por acá porque ya me están llamando la atención. Entonces, muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en el Taller. Como siempre, nos vemos todos los sábados 10 de la mañana en el Taller. Esto ya es obligatorio, entonces no olviden que siempre estamos hablando de algún tema interesante de la tecnología. Muchas gracias por todo, nos vemos. Chao, chao.